Ok, bueno. ¿Recuerdan? Estábamos en Hebreos capítulo 11. La semana pasada fue una semana muy interesante porque nos pegamos la enterada de lo que pasó con Abraham y Sara. Y todos, pues, uno debe quedar como, wow, lo que sucedió. Pero si nos regresamos al tiempo de Abraham y de Sara, las personas que debieron quedar con la boca más abierta fueron Abraham y Sara. Cuando Abraham obedeció, Abraham recibió la tierra prometida. Primer acto de fe fue irse desde Harán, donde tenía todo su dinero y todas sus pertenencias y todo, y salirse de allá e irse a la tierra que Dios le prometió, que era la tierra de Canaán. Y luego Dios le dio un hijo cuando tenía 100 años y su esposa tenía 90. ¡Wow! Eso debió haberlos dejado con la boca abierta. ¿Recuerdan eso, no? De la semana pasada. ¿Sí recuerdan? Sí. Sí, señor. Okay. Sí, señor. Muy bien, hoy vamos a ver, recuerdan también que todo este, digamos, capítulo y todo lo que tiene que ver con Hebreos es simplemente una apología, una defensa de quién es Jesús como Mesías para el pueblo de Israel, porque por eso se llama Hebreos. El libro se llama Hebreos porque es un testimonio para los judíos, para los hebreos, sobre quién es Jesús y para refrendarles a ellos que Jesús es el Mesías. Pero además, debido a que durante todo el tiempo los israelitas han estado pendientes de la religión, han estado pendientes de cómo hacer las cosas de acuerdo con toda la ley, etcétera, él les está mostrando, el autor de los Hebreos está mostrándoles que todo lo que ha pasado en la vida de Jesús y todo lo que ellos han estado diciendo, todo lo que dice el Antiguo Testamento, los patriarcas, en este caso como Abraham, todo eso marca el camino a Jesús es el Mesías que habíamos estado esperando. Jesús es el Hijo de Dios, el único que puede salvar a Israel. Siguiendo con ese testimonio, sigue hablando de Abraham en ese Hebreos capítulo 11. Y ahora vamos a ver del versículo 13 al versículo 16. Del versículo 13 al versículo 16. Hebreos 11, 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ese es el título de esta porción. Extranjeros y peregrinos. Nosotros debemos aprender que en esta tierra todos nosotros somos extranjeros y peregrinos. Ninguno de nosotros se va a quedar aquí. Todos nosotros vamos a pasar de esta tierra. En esta tierra no hay absolutamente nada, nada que sea seguro para nosotros. Nadie te puede prometer eternidad en esta tierra porque no hay eternidad en esta tierra. No hay nada que permanezca o perdure en el tiempo en esta tierra. Y por mucho tiempo que tú quieras durar, no vas a durar todo el tiempo eternamente en esta tierra. Esta tierra no es una tierra permanente. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. La fe es eso, es poder uno mirar la esperanza que nosotros tenemos
de que no estamos sujetos a esta tierra. Ninguno de nosotros quiere estar sujeto a esta tierra, porque esta tierra está deteriorándose día con día, con día, con día, está deteriorándose. Lo hemos visto y lo seguimos viendo todo el tiempo. Que por nuestro pecado, sí, por el tiempo, sí, por el uso, sí, por todas las cosas está deteriorándose. Así que nuestros ojos deben colocarse en un sitio diferente a esta tierra. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Debemos quitar los ojos de esta tierra y poner los ojos en aquello que es eterno. Así que la primera palabra que nos dice es: miren de lejos lo que está por venir. Porque lo que tenemos aquí es necesariamente temporal. Lo que está a lo lejos, que está por venir, eso es eterno. Así que la primera condición para alguien que cree es mirar lo que Dios ha dicho a lo lejos para poder seguir viviendo en esta tierra por fe. Después de mirar, la siguiente parte que Dios nos muestra es: eso que ves, estate seguro que eso que ves es seguro, es eterno, nunca va a pasar. Piensa bien, tenlo en tu mente. Eso que tú ves allá al fondo, eso es lo que es seguro y eterno. Todavía no les he dicho qué es, ¿cierto? Todavía no. Más tardecito se los va a decir el Señor. Hay que estar seguros de que eso es y existe, aunque nosotros no lo veamos. Y aunque en el tiempo nosotros tampoco lo veamos, eso es y existe. Pero no solamente es y existe. Además, hay que apropiarse de ello. Hay que hacer lo propio. Lo que dice la palabra ahí, saludándolo, ese saludo es el saludo que se hace en el Oriente, que nosotros hemos copiado muchísimo, sobre todo los colombianos. Somos muy dados a abrazarnos cuando nos saludamos. Eso es lo que significa la palabra saludar ahí. Es abrazarlo, significa hacer lo propio, allegarlo a uno. No solamente saber que existe, sino que uno entender en el corazón que es, que realmente es. Y cuando uno ya lo hace propio, cuando uno ya entiende, esto es mío, esto es algo que Dios ha prometido y como Dios no miente, es mío, entonces es cuando uno puede entender y darlo a mostrar a los demás y decir, este cielo realmente sí existe. Las personas que no tienen esto viven sin esperanza. Por eso sus vidas son vidas vacías. No les importa el futuro, no les importa lo que pueda suceder con sus vidas y nunca son testimonio de lo que Dios puede hacer. Nunca pueden ser testimonio. Por eso sencillamente, porque no tienen esperanza. Entonces una persona puede llegar a la violencia porque no tiene esperanza. Una persona necesita robar porque no tiene esperanza. Una persona envidia lo que otras personas tienen porque no tiene esperanza. Y una persona se desvive por tener lo que tiene y abrazar lo que tiene en esta tierra como si no se le fuera a ir porque no tienen esperanza. Entonces las personas viven todo el tiempo de sus vidas, viven guardando las cosas de esta tierra y menospreciando las cosas que Dios ha prometido. El gran error. El gran error. Porque si se pusieran a meditar realmente, se darían cuenta que no tenemos nada, nada en esta tierra. Nada en esta tierra. ¿Cómo es que dice la canción?
Hemos venido desnudos al mundo y desnudos nos vamos a ir. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Y sin embargo, luchamos con determinación por tener todas las cosas de aquí y se nos olvidan las cosas que son eternas. Las cosas que sí valen la pena. Las cosas que sí valen la pena. Debemos aprender a ser en esta tierra extranjeros y peregrinos. No solamente extranjeros, peregrinos también. Ahora, ¿qué es eso? Bueno, ¿qué es lo que se está esperando? ¿Qué es lo que hay allá en el futuro que nosotros no tenemos en esta tierra? Una patria celestial. Vamos a seguir leyendo el versículo que sigue, el versículo 14. Porque los que dicen esto de ser peregrinos, extranjeros y peregrinos, los que realmente entienden que son extranjeros y peregrinos en esta tierra, esas personas dan a entender que buscan una patria. Porque si estuvieran recordando esta tierra, esa patria anterior, estamos hablando ahora de Abraham, que Abraham estaba, si hubiera estado pensando en, uy, ese Harán, cuánto, no, si hubiera pensado en Canaán como Canaán, ya estoy en Canaán, no. Claramente estaba buscando una nueva patria, versículo 15, porque si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero no, anhelaban una patria mejor. Esto es una patria que está en el cielo, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de una patria celestial muy diferente a la patria en que nosotros vivimos hoy, a la tierra en la cual nosotros vivimos hoy. La primera cosa es que es patria. Nos identifica. Nosotros pertenecemos a una patria que no está en esta tierra. Los que creen que Jesús es Dios y su Señor, creen que Jesús es el Rey y todo rey tiene un reino. Pero Jesús dijo, mi reino no es el reino de este mundo. ¿A quién se lo dijo? No me acuerdo si era a Pilato. Mi reino no es el reino de este mundo. A nosotros nos dijo, el reino de ustedes no es de este mundo. Su reino no está aquí. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, al que nosotros llamamos cielo, porque Dios dijo que Él era el rey de los cielos. Y si Él es el rey y el reino de Él se llama cielo, entonces nosotros llamamos a nuestra patria el cielo. Ustedes y yo somos miembros, somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra patria. Por eso la patria que nosotros tenemos es celestial. Ahora, cuando nosotros decidimos un día, Jesús es el rey de mi vida, es el rey de mi reino es el cielo. El día que eso pasó, Dios, y eso es una cosa increíble, Dios decidió llamarse Dios de nosotros. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Dios no es Dios? Sí, Dios es Dios. Pero una cosa es que Dios sea Dios y otra cosa es que Dios piense que nosotros lo tenemos a Él por Dios. ¿Por qué razón? Porque a Dios lo reemplazamos por múltiples dioses. El Dios dinero, el Dios fama,
el Dios posesión, el Dios tierra, el Dios, todos los dioses que nosotros tenemos, el Dios familia, el Dios padres, el Dios hijos, el Dios, ese tipo de dioses da vergüenza tratar de comparar ese tipo de dioses con Dios. Pero aquellos que han decidido que Jesús es el Señor y el Rey de sus vidas, Dios mismo no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, o sea, de nosotros. Él no se avergüenza de decir, yo soy su Dios. ¿Ustedes recuerdan a Job? ¿Recuerdan a Job? Sí, señor. ¿Qué fue lo Sí, que señor. Dios le dijo al diablo? ¿Has visto a mi siervo Job, varón perfecto y recto? Es exactamente lo mismo que dice aquí. ¿Has visto a mi sierva Maribel, mujer perfecta y recta que vive en el mundo? ¿Has visto a mi sierva Patricia? ¿Has visto a mi siervo Gustavo? ¿Has visto? Ángeles, ¿han visto ustedes? De eso es lo que significa que Dios no se avergüenza de nosotros. Y para que eso quede constancia de que Él no se avergüenza de nosotros, dice, Dios nos ha preparado una ciudad. ¿Qué significa eso? ¿O qué tiene eso que ver? Ok, Abraham salió de Harán, donde era muy rico y muy bendecido, entre comillas, por toda la plata que él había conseguido. Pero Dios le había dicho, sal de allá de tu tierra y de tu parentela y vente a la tierra que yo te voy a mostrar. Ni siquiera le dijo cuál. Cuando él llega a Canaán, llega a instalarse como un extranjero y como un peregrino porque no sabía si se iba a quedar ahí o no. No se le había dicho, esta es tu tierra, hasta que llegó. Cuando llegó, Dios le dijo, todo esto te va a pertenecer. Pero antes de llegar, él no sabía, era un extranjero y peregrino. ¿Ok? Pero Dios a nosotros cuando nos reconoce, yo lo reconozco a ustedes, que ustedes me reconocen como el verdadero Dios. Y para que ustedes sepan que yo los reconozco, yo los acepto como mis hijos. Y como hijos, mis herederos. Y porque son mis herederos, son herederos de mi reino. Y como son herederos de mi reino, aquí les tengo la casa suya en su reino. Eso es lo que les está diciendo. Les he hecho una ciudad para ustedes. Ustedes tienen una casa en su ciudad. El Señor Jesús les dijo, yo me voy ¿para prepararles qué? Morada. Moradas, para que ustedes vivan toda la vida allá. Dios nos reconoce como hijos y entonces nos da parte de la herencia, que es el cielo. Y como el cielo es parte de la herencia, entonces tenemos morada en el reino de los cielos. Abraham, por fe, vio eso. Por fe, Abraham vio eso. Él entendió cuál es su herencia. Él entendió clarísimo cuál era su herencia. No era Canaán. Él sabía que no iba a quedarse en Canaán. Él sabía que podía llegar a morir en Canaán. No es Canaán. Él sabía que había una patria celestial. ¿Cómo sabía Abraham que había una patria celestial? ¿Cómo él podía mirar eso por fe?
¿No recuerdan? ¿Alguien quiere ver qué dice Hebreos 8:10? Hebreos 8:10. Dice así: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Seré a ellos por Dios y ellos serán para mí mi pueblo. ¿Ustedes recuerdan de dónde es eso? ¿De qué está hablando cuando hablaba Hebreos 8:10? Del nuevo pacto. Del nuevo pacto. Así que Abraham entendió el nuevo pacto del que se le había hablado a él. Él sabía absolutamente que él no iba a vivir toda la vida en la tierra. Lo conocía muy bien. Miren lo que dice Juan 15 del 18 al 19. Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ok. ¿Se dan cuenta? Son extranjeros y peregrinos porque no son de este mundo. Este mundo los va a aborrecer porque me aborreció a mí. ¿Por qué? Porque este mundo aborrece mi reino. No me quiere. Ustedes a mí me aman y por esa razón yo los amo a ustedes. Ahora, lo mismo que va a pasar conmigo, que me aborrecieron, en la misma manera los van a aborrecer a ustedes. Y la razón de que los aborrezcan es que ustedes no son de este mundo. No pertenecen aquí. Su reino es el reino de Dios y su reino no está en este mundo. Su patria es la patria celestial. Entonces yo no voy a sacar mi cédula mecánica ni mi cédula, ¿cómo es la otra? Virtual, porque es que yo no pertenezco a Colombia, pertenezco a la patria. No, a ver. Una cosa es que tú eres un extranjero y peregrino en Colombia y otra cosa es que tú no hagas las cosas que en Colombia se hacen. Si leen bien, cuando Abraham llegó a Canaán, él colocó un altar y fue y compró tierras en Canaán. Hizo lo que se hacía en Canaán. ¿Por qué? Aunque yo sé que esto no es mío y esto no va a perdurar, Dios me tiene a mí aquí con un propósito. Que yo pertenezca a esa patria celestial y que yo ahora esté en esta patria terrenal es porque hay un propósito para mi vida. ¿Alguien, por favor, quiere leer Mateo capítulo 5, versículo 14? Mateo 5, 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Por qué estamos en esta tierra? Porque somos la luz del mundo. Para hacer testimonio. Las personas no pueden ver el reino de Dios. Así que alguien tiene que testificar que existe ese reino. ¿Adivinen quién? Nosotros. Exacto. ¿Alguno de ustedes ha estado en Japón? No. No. Ok. ¿Alguien ha estado en Japón? No, señor. No. ¿Cómo sabemos que existe Japón?
Pues por la geografía, Por Google. porque nos muestran videos, fotos, gente que ha ido habla. ¿Cómo es que se llamaba el programa? La ventana al mundo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ay, ese señor que iba por todo el mundo, Sí, decía, por todo hoy el desde mundo. tal parte. Sí, estoy en Japón. Ah, mira, ese es Japón. ¿Cómo sabemos que hubo un Japón? Porque hubo un testigo de aquí está Japón. Miren, los japoneses andan así, las mujeres andan con kimono, los hombres son así, los negocios se mueven de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos la luz en este mundo. Significa, el reino al que nosotros pertenecemos es un reino de luz. Esta tierra es un reino donde lo que exprima es la oscuridad. Así que nosotros estamos en este mundo para ser testimonio. De eso es de lo que está hablando Dios. Nosotros estamos en esta tierra para representar a la patria a la cual pertenecemos, la patria celestial. Las personas deben ver nuestra patria celestial en la manera en que nosotros vivimos. En la manera en que nosotros vivimos. ¿Ok? Ahora ya tenemos que cuando uno tiene fe, la fe lo lleva a mirar hacia el futuro y no quedarse con el presente que está deteriorándose todo el tiempo y no gastarse toda la vida tratando de tener cosas aquí cuando esas cosas van a pasar. Perdón, voy a hacer una aclaración porque yo sé que hay cosas que pueden decir, entonces no merecemos ser ricos. Entonces no podemos tener casa, ni carro, ni beca. Nadie ha dicho eso. Lo que Dios ha dicho es, no te quedes con las cosas que están en este mundo como si fueran lo más importante de tu vida. No lo es. No lo es. Perdiste la casa. Ok, trabaja para tener una nueva. Vive en arriendo. Porque tienes casa en el cielo. ¿Necesitas transportarte en el cielo? No. Tienes un cuerpo diferente que se transporta como quiere. ¿Me explico? No te quedes en las cosas de la tierra ni te aferres a las cosas de la tierra. Uno puede hacer dos cosas en la vida. Mirar lo que tiene aquí, luego ponerse en la mente de esto es real y esto es lo único que yo tengo. Luego abrazar eso y por último, eso es mi testimonio, eso es lo que yo soy. Y la gente puede manipularte porque tú piensas que lo que tú tienes es lo que la gente valora. ¿Y por qué? Porque este mundo valora las cosas de este mundo. ¿Se dieron cuenta? El Señor Jesús dice, a mí me aborrecieron porque no soy de este mundo. La gente valora más las cosas de este mundo que las cosas que son de Dios. ¿Por qué? Porque no saben que hay otro reino que es el reino celestial. O lo que nosotros hacemos, vivir con la esperanza de una tierra celestial donde tenemos una casa escriturada a nombre nuestro, no solamente porque tengo que pagarla, porque no tuve que pagar nada, sino porque las recibí por herencia de mi padre, porque a mi padre se le ha dado decir que él es Dios, mi Señor, mi Rey. Y ya. Y por eso tengo una casa escriturada en el cielo. Vivimos con esa esperanza. La fe es la esperanza futura. No de lo que tenemos, de lo que vamos a tener. ¿Ok? Ok, vamos a la siguiente parte. ¿Eso qué implica para mi presente? Miren cómo cambia. Miren cómo cambia en Hebreos 11 del 17 al 19. Voy a leerlo. Por la fe, Abraham,
cuando fue probado, escuchen, nosotros en esta tierra vamos a ser probados en nuestra fe. Cuando Abraham fue probado en nuestra fe, digo, en la fe de Abraham, perdón, él ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofreció su unigénito. Aunque Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Todos lo están viendo? Aunque a él se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Ahora, ¿por qué Abraham ofrecía a su unigénito? Porque él pensó, Dios es poderoso, escuchen bien esto, para levantar aún de entre los muertos, salud, de donde en sentido figurado también volvió a recibir a Isaac. ¿Están viendo el cuadro que tengo a la izquierda? Sí, señor. Okay. ¿Cuál es la palabra que aparece ahí? Sacrificio. Bien. Ahora quiero que entendamos nosotros lo que Abraham entendió. Abraham vio la primera cosa que Dios le dijo. Sales de tu tierra y de tu parentela, y cuando salgas de tu tierra y de tu parentela te daré una tierra a la que te voy a llevar, donde fluye leche y miel. Lo llevó a Canaán. Primer milagro impresionante para una persona como Abraham a los 85 años. Luego, 100 años, 15 años han pasado, 100 años. Y Dios le dice, Abraham, vas a tener un hijo. Y porque Sara se rió, le vas a colocar Isaac, que significa risa. Y de Isaac te voy a dar una descendencia tan grande como las arenas del mar. Tan grande que si tú puedes mirar las estrellas de los cielos y contarlas, así de grande será. Abraham le dice a Dios, bueno, tengo 100 años. Ya se lo discutimos la semana pasada, ¿recuerdan? Y vio nacer a Isaac. Y Sara amamantó a Isaac. Y Sara tuvo a Isaac. Isaac creció al lado de Abraham. Y cuando Isaac crece y que ya es un hombrecito, Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que vayas a una tierra que yo te voy a mostrar y me ofrezcas a Isaac en sacrificio. ¿A quién? A Ismael. No, a Isaac. Ok. Agarró a Isaac, agarró a 2 personas y ¡pum! Se fue para tierra de Moriah. Armó el altar. Isaac le pregunta, bueno, yo veo el altar, veo la leña y el cordero. No, Isaac. Dios me pidió que tú fueras el sacrificio. Le amarró las manos, lo puso encima, agarró un cuchillo y le iba a dar el cuchillazo para matarlo. Y Dios lo detuvo. Luego Dios le mostró un carnero enredado en una zarza de espinas por los cuernos, o sea, por la cabeza,
y no podía zafarse. Abraham lo zafa, lo pone sobre el altar y lo sacrifica en vez de Isaac. ¿Todos recuerdan la historia? ¿Recuerdan la historia? Sí, Señor. Sí, Sí, señor. Señor. Muy bien. Ahora, ¿qué les recuerda esa historia? A Jesús mismo. Al Señor Jesús. Miren bien, miren bien. Dios le pide a Abraham por fe que él vaya y tome a su unigénito, al que era el de la promesa, para que él muriera. ¿Qué pensó Abraham después de haber visto que Dios lo había llevado de su tierra y de sus otros dioses a él? Y luego que le había dado un hijo cuando era imposible que tuviera un hijo. ¿Qué aprendió Abraham de Dios? Que lo que Dios hace y lo que Dios dice, él lo va a cumplir. ¿Cómo? Abraham no sabe. Pero lo va a cumplir, lo va a cumplir. Miren, cuando Dios le dice a Isaac, cuando dice a Abraham, llévate a Isaac porque quiero que lo ofrezca, ustedes no vieron a Abraham que, bueno, voy a demorar unos 3 días. No, no. Abraham agarró a Isaac, lo plegó, lo montó con los 2 sirvientes y vámonos por la leña que vamos a hacer un sacrificio. ¿Por qué? En Hebreos nos dice, porque él pensaba, si Dios me lo dio a los 100 años, pues Dios es poderoso para darle a él vida, porque si yo casi muerto tuve un hijo, pues a él muerto le va a dar vida. Eso no tiene problema para Dios. ¿Hay algo difícil para Dios? Pues no, no hay nada difícil para Dios. Y Dios le regresó a Isaac. Dios le regresó a Isaac. A veces es difícil para nosotros entender a Dios cuando Dios nos pide cosas. ¿Alguno de ustedes ha sentido en algún momento que es difícil entender a Dios? Sí, Señor. Le contaba a la negra esta mañana que yo andaba rabioso con Dios. Porque esto de las infecciones y los benditos antibióticos me tiene cansado. Y sí, es difícil entender que vivir en esta vida con fe implica sacrificio, implica dolor, porque así es esta tierra, así es este mundo. Y nosotros podemos mostrar que confiamos en Dios cuando nosotros podemos entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Y entonces vivir una vida en la cual nosotros confiamos en lo que Dios va a hacer, aún a pesar de nuestro dolor. Y realmente no sabemos qué es lo que Dios va a hacer. Lo que sí sabemos es que nos va a costar. ¿Por qué? Porque no vivimos en nuestra patria. Y para que las personas puedan recibir un testimonio, nosotros debemos vivir lo que se vive en esta patria, mirando lo que tenemos en nuestra patria. Las personas que han salido de su tierra y se han ido a otros lugares entienden mucho mejor esta razón, esto que estoy hablando. Pero entendamos, si no lo entendemos así, entendamos a Abraham. Abraham está viendo a su hijo que va a matarlo con un cuchillo. Bueno, el Señor Jesús dijo, ¿saben? Abraham vio mi día
y se regocijó. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Vio a Dios Padre colocando a su Hijo, el unigénito, en una cruz para morir por todos nosotros. Y Dios Padre gozarse en el hecho de que ahora tiene muchísimos hijos. Hijos que lo aman, lo amaron cuando estaban vivos y lo aman hoy en el cielo. Pero hijos que están en esta tierra y amamos a nuestro Padre que está en el cielo. ¿Y cómo mostramos eso? Lo mostramos siendo testimonio. ¿Y cómo es que el testimonio puede llegar a las personas? Cuando las personas nos ven vivir en esta tierra con todos los dolores que tiene esta tierra y nosotros seguimos poniendo los ojos en nuestra herencia en el cielo. Nosotros seguimos confiando que Dios es poderoso para de la muerte levantar a los vivos, como nosotros. No importa si te pones rabioso, eso no importa. Y si tienes resentimiento, no importa. A Dios no le preocupa eso. A Dios le preocupa que tú te presentes delante de Él con un corazón sincero y le digas, ¿sabes qué? Tengo esto y tengo esto y tengo esto. Dejémonos de esa religiosidad rara, extraña para Dios, donde tú crees que puedes llegar delante de Dios con rezos, con, ¿cómo se llama eso? Flagelaciones, con cosas como esa que no, oraciones sin sentido. Nada de eso sirve. Amuletos. Amuletos, cosas que no tienen nada que ver con Dios. A Dios le interesa que tengas un corazón sincero y le puedas decir, mira, tengo esto, tengo lo otro, o estoy contento, estoy feliz con aquello, con esto, o estoy bravo porque tengo esto y porque tengo aquello, y estoy contento porque me salió un trabajo, pero estoy también en Australia, donde estoy lejos de mi tierra. En este momento no lo siento. Este es para Jairo. ¿Me explico? Todos nosotros necesitamos entender que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y por estar en esta tierra, necesitamos vivir como en esta tierra para que las otras personas puedan vivir o puedan ver nuestra fe en las cosas que van a venir, las cosas que Dios tiene para nosotros y que ya las ha prometido. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Muy Sí, bien. señor. Así que ahora tenemos que nosotros vivimos por fe y damos testimonio con nuestra esperanza de lo que va a venir, con nuestro vivir presente en esta tierra, con el sacrificio que implica vivir en esta tierra, para mostrar la esperanza que tenemos. Ahora bien, vayamos a la siguiente Hebreos. Hebreos 11 del 20 al 22. Esta es una porción interesantísima de Hebreos, pero muy interesante. Es el hecho de que la bendición es eterna. Vamos a leer lo que dice. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que iban a venir. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Dios de Israel y dio un mandamiento acerca de lo que debían hacer con sus huesos. Lo que debían hacer con sus huesos. La bendición pasó de Abraham, pasó a Jacob, pasó a José, pasó a los hijos de José, pasó a Judá, pasó y pasó y pasó y pasó. La bendición es algo que nunca termina. La bendición empezó en el pasado
pero hoy todavía está vigente en el presente. La bendición de Dios es una bendición eterna. Nadie la puede quitar. No hay manera de quitarla. ¿Cuál fue la bendición? ¿Cuál fue la bendición? La descendencia. Muy bien. En Isaac te será llamada descendencia. Dios le prometió a él en el pasado, a Abraham, cuando Isaac iba a nacer, Dios le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Isaac crece, es un muchacho y Dios se lo pide para que lo ofrezca. Todavía Abraham mantenía sus ojos en la esperanza de lo que había escuchado, escuchen bien, de lo que Dios le había dicho. Él tenía la esperanza de que lo iba a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para hacerlo. Así que esa bendición se la pasó a Isaac. Isaac, en ti serán benditas las familias de la tierra. En ti será bendita la descendencia. Isaac se la pasó a Jacob. Jacob, en ti será bendita. Jacob se la pasa a sus hijos. José, al hijo de José, creo que se llamaba Manasés. No, Efraín. Efraín, en ti será llamada descendencia. Judá, en ti será llamada. O sea, Dios estableció desde el pasado lo que iba a cumplir en el futuro. La esperanza de lo que viene en el futuro, que nos hace vivir el presente, está fundamentada en una palabra que es eterna. Está fundamentada en las promesas de Dios que están escritas. Todo lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir, porque Dios es poderoso para cumplirlo. Y nosotros hemos visto la descendencia. Han pasado desde Abraham más de 3000 años y hoy vemos nuevamente la nación de Israel. Como hemos visto en el libro Apocalipsis, esta es una de las promesas que ninguno podía ver por dónde iba a salir, pero Dios sí sabía. ¿Saben? Dios le había mostrado a José. Quiero que me acompañen, por favor, a Génesis 15. Génesis 15. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Más versículo 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y el 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Wow. Escuchen esta promesa de Dios. Fue hecha a Abraham. No a Abraham, sino a Abraham. Eso significa antes de la promesa de Isaac, Dios le había hecho una promesa a Abraham. Le había dicho, tu descendencia
va a morar en una tierra que no es esta de Canaán. Va a morar en una tierra ajena. Y en esa tierra va a ser esclava durante 400 años. Después que se cumplan los 400 años, tu descendencia va a salir de esa tierra. Voy a juzgar a esa nación. Voy a juzgar a esa nación. Y ustedes van a salir con gran riqueza. Hágame el favor. Ah, pero no solamente eso. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, vas a morir. Abraham, vas a morir. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Ya José había nacido? ¿José había nacido? No. No, ni por las No. curvas, ni por las curvas. Todavía Isaac no había nacido. Abraham se llamaba Abraham, no Abraham, padre de Isaac. No, Abraham era Abraham, todavía no era el padre de multitudes. Ahora, José recuerda esta promesa que Dios le hizo a Abraham. José era el favorito del faraón, era el segundo al mando en Egipto. Y José recuerda que Egipto iba, bueno, José no sabía qué nación iba a ser, pero suponía, por cuanto los israelitas estaban en Egipto, que Israel iba a servir a los egipcios durante 400 años. Ustedes nunca se han preguntado, hay cosas en la historia que a uno le parecen increíbles. ¿Por qué José coloca al pueblo de Israel en Gosén? ¿Por qué en la tierra más fructífera que hay en Israel? Perdón, en Egipto. Porque iba a ser una nación. José pensó, van a ser ricos. Lo que no se acordó eran que había, antes de ser ricos, tenían que ser 400 años esclavos. Pero al final de sus días, José recordó. Y entonces les dijo a los hijos de Israel, cuando salgan de aquí, ¿cómo así que vamos a salir de aquí si estamos en Gosén? Aquí estamos bien, estamos bajo el auspicio del faraón, estamos súper bien. Cuando salgan de aquí, se llevan mis huesos. Y en los huesos de José se fue Abraham a la tierra prometida. Dios cumple sus promesas. Hasta las más increíblemente extrañas promesas, Dios las cumple. Porque son su bendición, son su palabra. Su palabra se cumple. Fíjense bien, nosotros damos testimonio de que la palabra de Dios, las promesas de Dios, se cumplen con nuestro sacrificio en la tierra. Y nuestro sacrificio en la tierra está basado en la esperanza de la vida que Dios nos ha dado. Piénsenlo bien. En Hebreos 11, 13 al 16 nos habla de esperanza. Del versículo 17 hasta el versículo 19, él nos habla del sacrificio que hay que vivir. Y en el versículo 20 al versículo 22 nos habla de la confianza sobre la que nosotros depositamos nuestra esperanza. Así que la verdad es que el testimonio
se muestra en tres cosas muy claras de acuerdo con lo que hemos estudiado. En la esperanza de lo que Dios tiene en nuestro futuro, en el sacrificio en que vivimos en este mundo, que no es nuestro mundo, y que ese sacrificio está basado en la confianza que tenemos en lo que Dios ha dicho. Dios lo dijo, nosotros lo creemos y al final lo viviremos. Eso es lo que aprendemos hoy de lo que Dios nos enseña. ¿Preguntas? No, señor. ¿Preguntas a alguien? No. Lo que importa no. No, señor. Porque No, somos señor. entonces, somos testimonio porque Dios nos ha llamado a ser testimonio. Somos testimonio porque tenemos unas promesas. Y las promesas se van a cumplir porque son reales. ¿Y por qué son reales? Porque vivimos por fe. Pero la fe no es real, claro que es real. Al igual que Abraham, que vio cómo Dios había hecho las cosas que había hecho en su vida. Nosotros podemos saber que con todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que viene en adelante también será igual de real. Exactamente igual. El ejemplo y el modelo. El ejemplo y modelo, sí. Por eso a Abraham se le llamó el padre de la fe y a nosotros se nos llama a vivir por fe.